noches por la noche. A todos y estamos transmitiendo otra vez ya hasta que se nos hizo regresar en jueves, ya tenía yo programado decirles algo, pero se me olvidó que era y como no lo anoté y como ya estoy viejito además, pero miren, me regalaron está chido, miren, está padrísimo, me lo trajeron de la Basílica, gracias a Lorena y a Flavio Prado, eso sí me quieren, no como otros. No se crean. Nada más es que está haciendo frito. Y ahorita venía yo el hora Santi, está congelado allá. Bien. Ya viene la ceniza el próximo miércoles. Tenemos ya miércoles de ceniza, Ayuno y abstinencia, Por ahí están los horarios aquí en la parroquia. 8 de la mañana la celebración y bendición de la ceniza. 1 de la tarde, anótalo, Cris, 1 de la tarde, 4, 5, 6, 7 y 8. En las capillas,
es Nuestra Señora de la Salud 4, 5 y 6. Y en el Divino Rostro 5, 6 y 7. Arre pues, ya están ¿cómo se llama? Los horarios de ceniza, Ya viene la capirotada, señores. El año pasado no me trajeron gran cosa, Qué bárbaro. Se volvieron codos con la pandemia, Esperamos que ahora sí veamos, aunque sea esos tortitas de camarón. ¡Uy! Ay. Esa que le echan así, ¿cómo se llama? Nopalito. ¡Uy! Dios líbrelo, ricos, güey. Bueno, pero estoy soñando nada más. Que luego ni me voltean a ver, Bien, vamos saludando. Gloria Sánchez, saludos, buenas noches por la noche. Raúl Flores Contreras, María de Atocha López Zapata, hasta el Espejo 2, saludos a tus chamacos, a mis ahijados de matrimonio. Mari García, buenas noches por la noche. Cris Lola, saludos, bendiciones. Lo hay que decirlo en el consejo. Se me ha olvidado que José se enfermó, salió positivo. Bueno, él es muy positivo siempre, ¿no? Pero se pasó de positivo y hay que suplir servicios. Guti Franco, buenas noches para Marcelino, Dios siempre con usted, gracias por sus enseñanzas, con mucho gusto comparto de lo que el Señor nos ha dado. Ceci Tinoco, buenas noches. Lupi Ayala, saludos a Albuquerque, New Mexico. Yolanda Pulido, buenas noches. Leticia Flores, Linda Rodríguez, déjenme ver que está en otro dispositivo. Margarita Casas, saludos. María Ibarra, saludos, buenas noches. Martita, buenas noches por la noche. Gracias por el yogur en una sentada. Son de esos pecados. La bendición y yo nos los acabamos en una sentada. No nos alcanzó. Bien. Recuerden que estamos viendo el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay que leerlo. Nos quedamos en el 149. La vez pasada, ya como un mes más o menos. Ya estaremos más pendientes. Ya entramos a la Cuaresma. Hay que irse preparando. El espíritu de conversión, el espíritu de ayuno, de abstinencia, de buenas obras, que son los tres ejes propios de la Cuaresma. Hoy veremos, yo sé en quién tengo puesta mi fe, según el Catecismo de la Iglesia Católica. Creer solo en Dios. Creer solo en Dios. Dice el número 150 del Catecismo de la Iglesia Católica. La fe es ante todo una adhesión personal del hombre a Dios. Es al mismo tiempo e inseparablemente el asentimiento libre a toda verdad que Dios ha revelado. En cuanto a adhesión personal a Dios y asentimiento a la verdad que Él ha revelado, la fe cristiana difiere de la fe en una persona humana. Es justo y bueno confiarse totalmente a Dios y creer absolutamente lo que dice. Sería vano y errado poner una fe semejante en una criatura. Entonces, nuestra adhesión personal, que implica voluntad, que implica inteligencia, que implica conocimiento de Dios, una decisión firme de mantenernos en lo que Dios nos promete, en la verdad que Dios nos revela. Y la verdad que Dios nos revela es su propio Hijo, al cual nosotros tenemos que seguirlo, amarlo, servirlo, como dice el Catecismo mismo, y después de esta vida gozar de su presencia. Entonces, nadie nos obliga a creer. Yo lo he dicho algunas veces, ejemplificando, y no abro la puerta para que surjan dudas, no, simplemente comparto lo que como experiencia de fe lo digo, ¿no? Es como experiencia. Le digo, ¿yo estoy obligado a estar aquí como sacerdote? No, yo no estoy obligado. Yo, porque sentí el llamado de Dios, di una respuesta de fe. Ese llamado, hasta el día de hoy, estoy
siguiendo al Señor en todas las circunstancias de mi vida. ¿Que puedo abandonar la fe? Sí, nadie me obliga, no me pagan, no firmé un contrato propiamente dicho. Entonces, ni me van a andar siguiendo la poli como si hubiera policías en la iglesia porque abandoné la fe. No, por supuesto que no. Es una adhesión libre, voluntaria, decidida, orada, como debería ser toda respuesta al Señor. ¿Por qué? Porque los seres humanos a veces no vemos la dimensión o no alcanzamos a vislumbrar que decir sí a Dios es asumir todo lo que venga en el camino, como lo veíamos ya con la Virgen María, ¿no? Cuando María da un sí, es un sí con todas sus consecuencias, en la prosperidad y en la adversidad. Pero María se mantiene sí, en ese asentimiento libre de fe. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 151, para el cristiano creer en Dios es inseparablemente creer en aquel que Él ha enviado, su Hijo amado, en quien ha puesto toda su complacencia. Dios nos ha dicho que le escuchemos. El Señor mismo dice a sus discípulos, crean en Dios, crean también en mí. Podemos creer en Jesucristo porque es Dios, el Verbo hecho carne. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, Él lo ha contado, porque ha visto al Padre. Es el único en conocerlo y en poderlo revelar. Creer en Dios implica también aceptar a su Hijo Jesús. Jesús que se nos manifiesta como camino, como verdad, como vida. Pero que también estamos llamados a asumir la vida de Cristo en nuestra vida, en nuestra propia existencia. A veces nos es difícil seguir a Jesús en el dolor, en la soledad, en el sufrimiento, en la zozobra, en la incertidumbre. Y muchos cristianos, cuando vienen este acontecimiento difícil de vivir en la fe, así, en los momentos donde a veces no sabemos qué pasa, qué sucede, por qué nos acontece, por qué nos sentimos tan desanimados, abandonan la fe, abandonan su sí al Señor. Porque el sí no es cuando me vaya bien, cuando siento bonito, cuando todo va en prosperidad, ¿no? El sí también es el momento cuando se acrisola la vida, cuando se aceptan los desafíos que la vida nos va poniendo para santificarnos, para acercarnos a Dios y para consolidar en Él nuestra confianza y nuestra esperanza. Por eso dice 2 de Timoteo 1:12, sé en quién tengo puesta mi fe, mi confianza, mi esperanza, mi camino, mi seguridad, todo. Porque decía en la transmisión pasada, refiriéndonos a la Virgen María, en la reflexión de la Virgen María, es que nosotros somos muy pragmáticos, muy prácticos. Queremos cosas inmediatas, queremos cosas que no nos cuesten, cosas a las que no tenemos que renunciar, cosas a las que no queremos abandonar. Entonces somos muy prácticos. Y prácticos hasta el mercadeo. Te voy a dar para que tú me des, te voy a confiar para que me cumplas lo que yo quiero. Entonces, no nos dejamos moldear por Dios. Queremos moldear a Dios a nuestro estilo, a nuestro caminar, a nuestra forma de pensar. Y recordemos lo que dice el profeta Isaías: tus caminos no son mis caminos. Tus pensamientos no son mis pensamientos. Porque Dios nos va moldeando, nos va llevando por donde Él quiere. Y mucha gente abandona la fe, mucha gente. Y Pamalaya, de veras, hay gente de veras que se aleja de la fe y ya luego ni nos habla.
Se enojan, yo no sé por qué. Bueno, ni siquiera han superado el aspecto humano, no, ni siquiera. Dice, bueno, ya no estoy en el camino de la fe, ya no quiero ir a la iglesia, pero por lo menos voy a saludar por decencia. Buenos días, padre, o buenos días, compadre. No, ya. Se fueron. Adiós. Entonces, creer en Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Quién dice la gente que soy yo? Hemos escuchado el 22 de febrero en la fiesta de la cátedra de San Pedro. ¿Quién dice la gente que soy? Uno que eres Elías, que uno que Jeremías, que alguno de los profetas. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? En su vida práctica, en su trabajo, en su familia, ahí en el deporte, ahí en el trabajo, ahí en las relaciones interpersonales con los amigos. ¿Quién soy yo para ti? Y Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en los cielos. Quien nos da la capacidad para asumir el proyecto de Dios no son nuestras emociones, no son nuestras apetencias humanas, es el Espíritu Santo que nos hace proclamar la fe en Jesucristo. Por eso dice el Catecismo de la Iglesia Católica, no se puede creer en Jesucristo sin tener parte en su Espíritu. Es el Espíritu Santo quien revela a los hombres quién es Jesús, porque nadie puede decir Jesús sino bajo la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo todo lo sondea hasta las profundidades de Dios. Solo Dios conoce a Dios enteramente. Nosotros creemos en el Espíritu Santo porque es Dios. La Iglesia no cesa de confesar su fe en un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, ahí tenemos de veras cómo nos falta docilidad al Espíritu. Porque el Espíritu nos va consolidando, nos va, ¿cómo se dice? Adhiriéndonos más a Jesús. Entre más nos acercamos a Jesús, más queremos estar con Él. No queremos abandonarlo, pero eso es porque nos dejamos conducir por el Espíritu de Dios, que nos hace gustar de la prosperidad y la adversidad, de la bondad y del dolor, de los gozos y de las penas, pero siempre unidos a Jesús. Es el Espíritu Santo que nos mantiene ahí junto a Jesús. No es el espíritu humano que es rebelde, que es necio, que es testarudo, que es inconstante. Por eso el espíritu humano se va de la iglesia. El espíritu humano abandona, y lo he dicho otras veces incluso en estas transmisiones. Ahí me voy, después voy a arreglar mis problemas de mi casa, de mi familia, con Coppel y todo lo que yo tenga, y después regreso. Oye, ¿tú vas a arreglar tus problemas sin Dios, en el que decías confiar, en el que esperabas, en el que llorabas, en el que levantabas las manos y que el Señor es mi todo, es mi Salvador, es mi Redentor y que gloria a Dios? Pero a la hora de la prueba, ¿dónde está la confianza en Dios? ¿Dónde está el abandono en Dios? ¿Dónde está en dar frutos del Espíritu según Dios? Según el Espíritu de Dios, por supuesto. Sí. Ahorita les digo. Entonces, está haciendo limpieza el niño. Entonces, ¿cómo nos falta de veras discernir las decisiones que yo voy a tomar? ¿Son porque estoy confiando mucho en mí mismo, en mi capacidad, en mi habilidad, en mi razonamiento, en las personas que me dicen, no, mira, si tú te metes a la iglesia, porque estás en la iglesia es que tienes problemas? Entonces, hello. El dar un sí a Dios, confiar en Él, es siempre, en toda circunstancia y en todo momento. Entonces,
tenemos que reflexionar bien, y nadie en la fe está seguro, porque a veces verdaderamente muchos podemos abandonar la fe. Tampoco podemos nosotros decir, oh, ya serví 20 años, 25 años, y pues yo ya no me comprometo, ya no sigo a Dios, y aquí estoy bien. Me aparezco, me desaparezco, me llego al grupo, no llego al grupo, voy a misa, un día sí, un día no, un domingo sí, 3 domingos no, y me confieso cuando me nace, cuando quiero, o me acerco a Dios cuando tengo broncas, etc. Entonces, esa no es una fe que madura, que crece. Meditaremos el domingo. Un ciego no puede guiar a otro ciego. ¿Cómo queremos que los demás tengan confianza en Dios y les decimos que se acerquen si nosotros nos alejamos? Si no confiamos más en la técnica, confiamos más en los medios, confiamos más en nuestro dinero, confiamos más en nuestros programas que en el programa que nos propone el Evangelio de la vida eterna. Rizo, buenas noches. Gilberto Martínez. Padre, Marce, usted siempre lleno de sabiduría. Gracias, que Dios lo bendiga en todo tiempo. Igualmente, Gilberto, gracias. Imelda Guevara y Aguirre, gracias por la enseñanza, por su paciencia con nosotros. Muy hermoso su jorongo. Dejémoslo ver, por favor, completo al final de la transmisión. ¡Hey, vuelta! Sí, ahorita. Gracias. Jesús Mendoza, saludos, buenas noches. Maite Montenegro, buenas noches. Joel Reyes, saludos a tu señora. Dice Cris Lourdes Moreno, saludos, buenas noches por la noche. Dice Cris Lola que pase la Bendy a mi casa. Sí, ya te lo voy a mandar que te destruya todo. Jorge Guijarro, buenas noches por la noche. Dice Maite Montenegro, muy cierto, Maite Montenegro, nuestro Señor no es el Dios del cambalache, me das y te doy, ¿sí? No. Por eso decías que somos muy prácticos. Dame, me voy a dar, pero te voy a servir, pero tú me tienes que arreglar esto. Voy a cambiar, pero me tienes que solucionar esto, me tienes que dar aquello, me tienes que sacar de este apuro. Ese es que Dios lo hace a veces, Dios es tan buenísimo con nosotros que de veras es un pensamiento muy personal, que Él se engancha hasta en eso. ¿Para qué? Para acercarnos a su corazón, para que aprendamos a confiar en Él, para que caminemos en su presencia, para que no perdamos la paz, para que no perdamos el camino, para que no nos extraviemos en el camino de la salvación. Dios se engancha en eso con nosotros, imagínense ustedes. Y nosotros, una vez que conseguimos ciertas cosas, nos vamos. ¿Cuánta gente, y no me dejarán mentir, que han sido coordinadores de grupo, movimiento, servicio, asociación, etcétera, terminan la coordinación y se van. Y se van totalmente de la iglesia. Entonces, necesitamos mucho madurar en nuestra respuesta al Señor. Porque si verdaderamente tenemos en Él puesta nuestra esperanza, nuestra confianza, nos abandonamos en Él. Sí, Señor, lo que tú digas, lo que tú quieras, no lo entiendo, no sé por dónde me llevas, pero yo quiero seguir caminando contigo y para ti. Como dice aquel pasaje de la Escritura, dejen busco la cita bíblica que dice aquel texto de Josué 24:15, mi familia y yo serviremos al Señor. Qué hermoso, Y el servicio a Dios es hasta que nos muramos,
hasta que nos muramos. Recuerdo una señora, que no sé si ya se murió. No lo recuerdo. No la he visto tampoco con lo de la pandemia. Una señora que ya miren, apenas con su bastón caminaba, encorvadita, encorvadita. No fallaba su misa dominical y entre semana. Hace como 2 años teníamos una procesión de una capilla a la parroquia. Era como a las 7 de la noche, era las 6:30 la procesión. Creo que era algo de Nuestra Señora de la Candelaria. Y cuando di el aviso, algunos dijeron, no, padre, que hay que caminar. Y la señora, mis respetos, dice, no, es que tenemos que ir, tenemos que ser fieles al Señor, son cosas de Dios. Y la señora desde las 6 de la tarde estaba allá, ya con su bastón encorvada, y caminó desde el Divino Rostro aquí. Terminó la misa y se quedó a la convivencia. Mis respetos. Dice, es que estamos para el Señor. Fidelidad. Bien dices ahí, Gilberto Martínez. Dios es siempre fiel a nosotros. Y cómo nos falta fidelidad, confianza en Dios. Pero es que no queremos sufrir, no queremos ser moldeados por el Señor. Tenemos miedo a que Él nos moldee. Y ese amoldamiento que el Señor nos hace es para desapegarnos de nuestro ego, de nuestro yo, de nuestras cosas, de nuestros hijos, de nuestros pensamientos. Tus pensamientos no son mis pensamientos, tus caminos no son mis caminos. Entonces, dejémonos abandonar en el Señor. Servimos al Señor a nuestra manera, nos acercamos al Señor a nuestra manera. Entonces, hasta en nuestro servicio, a nuestra manera, hasta ahí se va, y Dios sabe que yo pues soy pecador. No, usted no se justifique. Usted siendo pecador, dé lo mejor de usted para Dios. No se justifique su mediocridad. ¿Y cómo le patea a la gente decir que es mediocre? Una persona que no prepara bien las cosas de Dios, que no se entrega generosamente en Dios, no es puntual, siempre se ausenta de sus reuniones, siempre pone pretextos, nunca está al 100, es gente mediocre. Y es mediocre en su vida, mediocre en su trabajo, mediocre en su familia y mediocre con Dios. Entonces, nos falta aprender a confiar en Dios. Y confiar en Dios es vivir la palabra de Dios. Es lo que Jesús nos enseña. Porque tenemos que santificarnos haciendo la voluntad de Dios, no nuestras locuras. Yo decía el domingo pasado, no es fácil ser cristianos. No es fácil vivir el Evangelio. El Evangelio de la semana pasada estaba muy difícil, el Evangelio de la semana pasada. Entonces, a cómo estábamos, si no mal recuerdo, decía, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que le aborrecen, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los difaman y calumnian. Qué difícil, seguir el camino del Señor. Si el Señor nos dice que por ahí es el camino para santificarnos, para salvarnos, para integrarnos, para hacer una mejor comunidad, es tener confianza en Él, en su palabra. Su palabra que no nos traiciona, su palabra que no es falsedad. No, pero, padre, si usted supiera, es que aquí este pecho no es bodega y resentimientos, odios, venganzas y justificaciones, mecanismos de defensa.
Entonces, confianza en el Señor. Por eso decía San Pablo, yo sé en quién tengo puesta mi fe. Por eso naufragó, por eso aguantó todo eso que le hicieron, lo golpearon, lo persiguieron, lo corrieron. Pobre San Pablo, pero dice, yo sé en quién tengo puesta mi fe, sé en quién tengo puesta mi esperanza. Tanto así que fue capaz de dar la vida por el Señor. Y a nosotros, porque no nos saludan, ya andan de sentidito. Ay, no me saludó. Y eso que llega a la iglesia, ay Dios. Ay Dios. Bien, pues esa es la enseñanza de hoy que nos da el Catecismo de la Iglesia Católica. Gilberto Martínez dice, Ricardo Maciel, buenas noches. Elena Esparza, queremos hacer lo que queremos desde que Jesús nos dejó. Sí, ya nacimos con el libre albedrío, pero a veces no aceptamos las consecuencias de nuestras malas decisiones. Tampoco somos caprichosos, somos unos adolescentes. Nos rebelamos a Dios, pero cuando ya nos está llevando la dificultad de la vida, entonces, ¿por qué no me escuchaste, Señor? Y pues, ¿para qué te fuiste? ¿Para qué te largaste? ¿Para qué hiciste sus planes lejos de Dios? Y nos volvemos ateos, nos volvemos insolentes. Y le exigimos a Dios lo que nosotros no nos hemos dado. Lo que nosotros no nos crucificamos con Él. Y dice Imelda Guevara Aguirre, a los tibios el Señor los vomita. Sí, los mediocres. Gracias por el comentario. Muy interesante. El próximo jueves veremos las características de la fe. Iremos profundizando, porque la fe, la esperanza, hay que saber cómo se vive. Gracias, Padre, muy interesante, dice Gilberto Martínez. Las características de la fe. Sí tengo fe, pero ¿cuáles son esas características? Primero, que es una gracia. Lo otro, que hay que usar la inteligencia. Está la libertad y está la necesidad de la fe y la perseverancia en ella. Y la fe es los comienzos de la vida eterna. Se nos ha olvidado eso, que la fe es para la vida eterna. No es para tener cosas, aunque el Señor nos da cosas. El Señor nos prometió a todos la vida eterna. Después de esta vida, la vida eterna. Y andamos aquí queriendo tener todos los hijos, controlado al marido, a la mujer, controlada la situación económica, controlada las cuestiones materiales, pero no tenemos la vida eterna. Y nada, todo esto que ven ustedes acá atrás que tengo, no me lo va a echar el cajón. La computer que tengo aquí enfrente, hey, la computer, no, ni el dispositivo que tengo aquí enfrente, tampoco. Ya le dije ayer a un padre, le dije, el día que yo me muera, todos esos libros son tuyos. Y lo dije delante de otros, ¿no? Que yo me muera, si te mueres antes que yo, todo eso, esos libritos y aquellos que están hasta allá, son tuyos. Úsalos para tu salvación. Entonces, queridos hermanos, ahí tenemos. Bien, ahí en mi canal de YouTube pueden encontrar ustedes un video que subí. Lo pueden encontrar con mucho gusto en mi canal de YouTube, Oficial Marcelino Delfín Poz. Alejandro Martínez Fernández o Fernández, el de Tlaxcala, que siempre nos manda de la cuna de la evangelización. Qué día pasé por su pueblito, Tetla, ahí desde la iglesia, que es muy bonita, estilo barroco, neoclásico, y churriguresco. Van a ver más bien ¿cómo se llama? El video. Después subiré unas fotos al Face para que conozcan algunas partes del pueblito. Pueblito muy, muy singular. Y ellos, por supuesto, hablan ahí. Es un video de 3 minutos, 4 minutos más tardar.
para que disfruten y conozcan. Me atendieron muy bien, muy buenos anfitriones, me invitaron desayuno, comida, cena, fui a su casa, me enseñaron todo el pueblito, muy excelentes anfitriones, muy amables, muy disponibles y todo. Ah, sí, brillitos, ¿cómo que brillitos? Ahí voy, ahí les enseño el jorongo. Es este. Uy, ay. Ahí está, para que lo vean. Está muy bonito, está calientito, está calientito, me encantó. Por ahí te me regalaron otra, bien, entonces, ahí tenemos eso. Recuerden que tenemos miércoles de ceniza aquí en la parroquia la próxima semana. Celebraciones 8 de la mañana, 1 de la tarde, 4, 5, 6, 7 y 8 de la noche. Van a ser celebraciones breves porque hay que sanitizar el lugar. Van a ser muy breves. Entonces, en la capilla Nuestra Señora de la Salud, 5, 6 y 7. No, perdón, 4, 5 y 6. Y en el Divino Rostro, 5, 6 y 7 las celebraciones. Entonces, es día de ayuno y día de abstinencia. Y ojalá hagamos un camino de conversión. La cuaresma es un camino de conversión. ¿Quién pompó? ¿Quién pompó? ¿Cómo se llama? ¿Quién pompó el jorongo? ¿Quién pompó? Me lo regaló Flavio Prado, un señor que llega aquí a la parroquia. Ellos, no sé si viven en El Paso, no sé, pero se conecta a veces aquí Flavio Prado y Lorena. Él chambea allá en Carlsbad, New Mexico, me parece. Bien, tiene brillitos, no sé qué es brillitos, pero no brilla. No, si es esto, este es mi suéter. Susana Rentería, saludos, bendiciones, que estés bien. Uy, hermoso, dice Montenegro, qué bonito el jorongo, dice Marta Reynosa. En la Ciudad de México, ahí en la Basílica, según me dijeron que de allá lo trajeron. Bien. Bien, pues yo creo que ya estamos todos. Yolanda Pulido, saludos. Socorro Pereira, saludos, buenas noches por la noche. Bien, vámonos, porque aquí espantan después de las 9:20 de la noche, 9:25 de la noche, 10:25 de la noche. Me dio gusto saludarlos, ya estoy agarrando ritmo después de la muerte de mi sobrina, pues ahí vamos recuperándonos todavía, pero ya estamos aquí con gusto. Mónica Ariacheta, un saludo, buenas noches. Toña Martínez, buenas noches por la noche. Bien, me despido de ustedes, los tengo en mi oración. Oren, por favor, antes no se desconecten. Oren por la paz ya se me olvidó el nombre de los países bélicos de Ucrania, los que sufren la guerra, las persecuciones, tantas cosas que se viven en la guerra. Oremos por ellos, por los que dirigen los pueblos, para que el Señor los ilumine y abran su corazón para que en los pueblos reine la armonía y la paz. Oremos por Ucrania. Muchas gracias, Rizos. Hasta mañana, Elena Esparza, Toña Martínez, Yolanda Pulido, bendiciones. Que el Señor les bendiga, les guarde, les muestre su rostro de misericordia y les dé su paz. Irma Palma, buenas noches por la noche. Les dejo la musiquita mientras nos despedimos. Y ya me lo viene la capirotada. Las tortitas de camarón con nopal, las lentejas, el pescadote así, el cóctel de camarón, los chacales. Dios nos conceda vivir la cuaresma con mucho espíritu. Recen por mí. Voy a un curso a Saltillo, a unos sacerdotes, voy a compartirles unos temas. Y el miércoles de ceniza aquí ando. Voy el domingo en la tarde. Pan sin sal, saludo, buenas noches.
Ceci Tinoco, oremos por la paz en nuestros hogares y nuestro corazón. Buenas noches, Ceci Tinoco. Gracias igualmente, Pan Sin Sal, Montenegro, saludos. Gracias, Irma Palma, por los buenos deseos. No se les olvide visitar mi canal de YouTube, oficial Marcelino Delfín Pozo. Suscríbase, comparta desde YouTube. Compartan los videos desde YouTube. Al Face, a donde sea. Ayúdenos a evangelizar. Una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Bye, Batman. Adiós. Adiós, hasta la próxima. Dios les bendiga. Buenas noches. Bye. Bye, sean felices. Nos vemos el sábado.